Cleopatra, la reina más famosa del mundo antiguo, tuvo 4 hijos, 1 con Julio César y 3 con Marco Antonio. Hasta el año 31 a.C., la familia de la última reina de la dinastía tolemaica vivió una vida magnífica en su palacio de oro, uno de los más lujosos del mundo. Sin embargo, cuando Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotados por Octaviano en la batalla naval que tuvo lugar en Actium en el año 31 a.C., esta vida idílica tocó a su fin. El futuro emperador romano, que acabaría siendo conocido como César Augusto, no tuvo piedad de sus enemigos. Octaviano esperaba poder derrotar a Marco Antonio y llevarse a Cleopatra a Roma como trofeo. Según las antiguas crónicas, no pudo conseguirlo porque en el año 30 a.C., tanto Cleopatra como a Marco Antonio se suicidaron. Este hecho dejó a sus 4 hijos sin que nadie les protegiera. El hijo mayor de Cleopatra nació el 23 de junio del año 47 a.C. Al ser hijo de Cayo Julio César, recibió el nombre de Cesarión, que significa pequeño César, y fue el último rey de la dinastía tolemaica de Egipto. Reinó junto a su madre desde el 2 de septiembre del año 44 a.C. hasta el día de su muerte. A Cleopatra le gustaba pensar que algún día se convertiría en un emperador tan ilustre como lo fue su padre. Recibió lecciones de los mejores profesores a fin de prepararle para cumplir su futuro destino. Cesarión probablemente siguiera ocupando el trono tras la muerte de su madre, que tuvo lugar el 12 de agosto del año antes de Cristo. No obstante, fue asesinado por orden de Octaviano solo 11 días más tarde. Al darle muerte, Octaviano eliminó a su único competidor para el trono de Roma. Cesarión tuvo 2 hermanos varones, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo. Alejandro Helios nació el año 40 a.C. y fue el segundo de los hijos varones de Cleopatra. En el año 34 a.C. recibió el título de Rey de Reyes. Sus padres decidieron coronarle rey de Armenia, Partia, Media y todas las naciones que fueran descubiertas en el futuro entre los ríos Indo y Éufrates. El tercer hijo varón de Cleopatra, Ptolomeo Filadelfo, nació en agosto-septiembre del año 36 a.C. A finales del año 34 a.C. se convirtió en rey de Siria, Fenicia y Cilicia. Las antiguas crónicas no mencionan la participación de este príncipe en campaña militar alguna ni su eventual carrera política. Tampoco existe información alguna sobre posibles planes para su matrimonio, todo lo cual sugiere que no vivió lo suficiente como para llegar a adulto. Cuando Octaviano conquistó a Egipto, perdonó la vida a Alejandro, pero se llevó consigo a Roma a los 3 hijos de Cleopatra y Marco Antonio en calidad de prisioneros. Celebró su victoria con un desfile. Uno de los más magníficos trofeos que presentó a los romanos fue el de poder contemplar a los hijos de la reina egipcia arrojados con cadenas de oro. Se les hizo desfilar por las calles de Roma tras una efigie de su madre, a cuyo brazo se aferraba un áspid. Octaviano entregó a los niños a su hermana mayor y anterior esposa de Marco Antonio, Octavia la menor. Desde entonces vivieron en casa de Octavia junto con los hijos e hijas de este. En su historia de Roma, Casio Dion solo menciona la llegada a Roma de unos gemelos. Esto plantea el interrogante de si Ptolomeo Filadelfo sobrevivió al viaje a Roma. ¿Podría haber muerto a causa de alguna enfermedad en el invierno del año 29 a.C.? Por su parte, Alejandro Helios quizás dejó Roma acompañado de su hermana gemela, Cleopatra Selene, la diosa griega de la luna. Sorprendentemente, la única hija de Cleopatra llegaría a ser la más grande de todos los vástagos de la última reina de Egipto. Cuando Augusto dispuso que se casara con el rey Juba de Numidia en Roma entre los años 26 a.C. y 20 a.C., nadie podría imaginar que se acabarían convirtiendo en 2 de los más importantes soberanos de Mauritania de la historia. Augusto entregó a Cleopatra una inmensa dote como regalo de bodas, de modo que la futura reina se convertiría de este modo en aliada de Roma. Al anexionarse el imperio al reino de Juba, provincia romana desde el año 46 a.C., Juba pasó a ser un rey sin reino. Debido a este hecho, ambos fueron enviados a Mauritania, que en aquella época era un territorio desorganizado que necesitaba la supervisión de Roma. Cleopatra Selene fue, por tanto, la única superviviente de la dinastía tolemaica. En su nueva capital, cultivó la memoria de su madre construyendo monumentos y templos en su honor. Llamaron a la nueva capital Cesarea, la actual Cherchell Argelina. Durante su reinado, el reino de Mauritania prosperó gracias a la exportación y el comercio en la cuenca mediterránea. La arquitectura de la ciudad era una mezcla de los estilos griegos, romano y egipcio.
Cleopatra Selene y Juba II tuvieron 2 hijos. Uno de ellos fue una niña cuyo nombre no ha quedado registrado en las crónicas. Algunos investigadores creen que fue Drusila de Mauritania, aunque la mujer que recibió este nombre podría haber sido también nieta de Juba y Cleopatra. Mucha más información llegó hasta nosotros de su hijo Ptolomeo de Mauritania. Con la muerte de este en el año 40 a.C. se cerró la historia de la dinastía tolemaica. La fecha de la muerte de Cleopatra Selene se desconoce. Sin embargo, algunos investigadores consideran que pudo haber muerto en el año 8 después de Cristo. Tras su muerte, fue enterrada en el Mausoleo Real de Mauritania, ubicado en lo que hoy es Argelia. Los arqueólogos descubrieron además en esta tumba una inscripción fragmentaria dedicada a Juba y Cleopatra, rey y reina de Mauritania. Si te ha gustado este video, no olvides dejar manita arriba y suscribirte.